inicio de la presentación. El día de hoy voy a hacerles la presentación de una patología que habitualmente no es muy diagnosticada en nuestro medio. No muchos conocen realmente que la insuficiencia pancreática exocrina suele ser la complicación de muchas patologías propias del parénquima pancreático o consecuencias de cirugía. El gran problema de nuestra insuficiencia pancreática exocrina es básicamente el diagnóstico, que es en lo que me voy a centrar finalmente en mi charla. Vamos a hablar un poquito de lo que es la definición, les voy a mostrar una o dos diapositivas de lo que es la fisiología de la secreción, importante para que reconozcan lo que es precisamente el diagnóstico. Algunas clasificaciones que suelen hacer las guías diferentes en insuficiencia pancreática exocrina, la presentación clínica, que está más allá de solamente hablar de esteatorrea, mucho más de eso, pasando por mi tema central, que es precisamente el diagnóstico, y va a hablar algunas palabras sobre el tratamiento y llegar a algunas conclusiones con ustedes. La definición precisamente de lo que es una insuficiencia pancreática exocrina es que esta funcionalidad del páncreas queda limitada a tal punto de que lamentablemente no puede haber una secreción adecuada de lo que son las enzimas pancreáticas, y estas van a impedir que la persona tenga una digestión absolutamente normal. Recuerden que el páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina. Finalmente, el páncreas llega a ser siempre un órgano muy noble, porque solo basta que haya una pequeña porción de páncreas para que éste pueda cumplir todavía una función. Se cree y se conoce básicamente que los pacientes, para que tengan una insuficiencia pancreática exocrina, tienen que tener básicamente una destrucción pancreática de cerca del 90%. Entonces es muy importante conocerlo como tal. Quiero mostrarles fisiopatológicamente qué cosa es lo que pasa aquí. Recuerden que el alimento lo que hace fundamentalmente es generar la liberación de gastrina. Al haber liberación de gastrina, esta genera la producción de ácido clorhídrico, la cual se va a juntar con el alimento y van a pasar hacia el duodeno. Es aquí precisamente donde se va a producir la secreción de dos enzimas importantes, que son la secretina y la colecistoquinina. Esto es muy importante porque de acuerdo a esto ustedes van a poder conocer precisamente cómo se hacen las pruebas funcionales en esta entidad. La secretina lo que hace es ir al páncreas y producir una secreción de bicarbonato, la cual va a actuar directamente sobre el ácido clorhídrico neutralizándolo. La colecistoquinina, fuera de sus funciones sobre la vesícula biliar y sobre el esfínter de Oddi, también lo que hace es producir las enzimas pancreáticas, y estas van hacia el alimento produciendo la correcta digestión. Eso es nuestro concepto fundamental de lo que es la parte fisiológica, así que conociendo solamente esto vamos a poder ver cómo se va a hacer el diagnóstico posteriormente. Recordemos que la mayoría de guías clasifican la insuficiencia pancreática en primaria y secundaria. La definición se basa principalmente en el hecho de que la primaria es una pérdida del parénquima pancreático. Esto se ve en la pancreatitis crónica, en pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, que usualmente no lo vemos nosotros porque los pacientes con fibrosis quística hacen insuficiencia pancreática exocrina desde el primero o segundo año de vida. Entonces eso lo ven mucho más los pediatras, y muchas veces la esperanza de vida no llega tanto como para que los gastroenterólogos de adultos los veamos a esa edad, ¿no? El cáncer de páncreas o las resecciones pancreáticas son causas entonces de una insuficiencia pancreática exocrina primaria. Aquí llamaremos una insuficiencia pancreática secundaria cuando hay unas causas que están fuera del páncreas definitivamente, pero la producción es normal de enzimas. Eso pasa muchas veces cuando se obstruye el Wirsung o cuando hay una inactivación intraluminal, por ejemplo, de las enzimas pancreáticas. Y un término que a mí me gusta mucho y que utilizan mucho las guías es esto, ¿no? Lo que llaman la sincronía postival, que es lo que ocurre en pacientes que, por ejemplo, le hacen una gastrectomía y no hay una correcta secreción de ácido clorhídrico, obviamente porque ya no tienen estómago, o en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino corto, etc. Los mecanismos entonces fisiopatológicos se basan en todo esto, que haya problemas en el parénquima pancreático, que haya problemas en la excreción o obstrucción del Wirsung, o bien que haya problemas de absorción, como puede pasar en la enfermedad celíaca, donde podría haber alguna asociación incluso con lo que es insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Quiero hablarles un poquito de la incidencia y de la prevalencia que hay de insuficiencia pancreática en diferentes entidades.
Creo que acá no les va a quedar, mejor dicho, muy claro que la insuficiencia pancreática en pancreatitis crónica es como, digamos, el conocimiento que tienen absolutamente todos. Todos relacionan IP con pancreatitis crónica. Se sabe que el 70% de los pacientes con pancreatitis crónica tienen insuficiencia pancreática exocrina. Lo que muchas veces no conocen es que, por ejemplo, pacientes que tienen pancreatitis aguda pueden hacer insuficiencia pancreática exocrina. Este estudio es muy bonito, este estudio del Dr. Holdeman, donde hace un metaanálisis de cerca de 32 estudios, ve que la prevalencia de IP en pancreatitis aguda es del 27%, que no es un valor nada despreciable. Cuando hace una comparación con respecto a etiologías, se ve que la insuficiencia pancreática exocrina es mucho mayor en los pacientes con etiología alcohólica que en los pacientes con etiología biliar. Algo profundo más con respecto a esto, la gravedad. Mientras más severa es la pancreatitis, más probabilidad de insuficiencia pancreática exocrina, y además, mientras más necrosis exista, más insuficiencia pancreática exocrina habrá. Esto es un dato muy importante, porque no muchos, por ejemplo, utilizan terapia de reemplazo enzimático para pacientes que tienen secuela de una pancreatitis aguda, necrotizante, extensa o que haya tenido una complicación mayor. Y esto es bien importante que lo reconozcan, ¿no? En caso de pacientes posquirúrgicos también, hay estudios donde se menciona que hasta un poco más del 60% de los pacientes que son sometidos a duodenopancreatectomías tienen insuficiencia pancreática exocrina. Este cuadro me gusta mucho porque es básicamente un resumen de las diferentes cirugías y de los diferentes procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer y en los cuales se ve la incidencia del porcentaje de insuficiencia pancreática exocrina. Y si ustedes pueden ver, en la gran mayoría de ellas, siempre la prevalencia de esta patología es casi superior al 30%, en la gran mayoría, y es bien importante. Lo otro que sí hay que resaltar es que son muy amplios y muy difusos los rangos de porcentajes dependiendo del lugar donde se haya realizado. En pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, igual, la prevalencia suele ser hasta del 30%, y en el cáncer de páncreas hay algunos reportes que mencionan que puede ser hasta del 80-90%. Sin embargo, hay una diapositiva muy bonita también acá que lo tomo prestado del doctor de Madaya, en la cual básicamente los pacientes antes de la cirugía, los pacientes que tienen cáncer de páncreas antes de la cirugía ya tienen insuficiencia pancreática exocrina, hasta en el 44% si es en cabeza y hasta en el 20% si es en cola de páncreas. Y una vez resecados, en el caso de que hubiesen sido resecables los tumores, esta insuficiencia pancreática aumenta al 74% y hasta el 67% en el caso de que sea una pancreatectomía distal. Entonces vean la importancia que tiene el conocer esta patología incluso cirugía y postcirugía, porque su prevalencia va a ser bastante alta. Y si hay algo que realmente mejora en el cáncer de páncreas es dar enzimas pancreáticas, es decir, dar terapia de reemplazo enzimático, porque esto mejora la calidad de vida, mejora la esperanza de vida, en este caso el paciente, y va a disminuir lo que es la mortalidad en ellos. No, obviamente no los cura, pero mejora su calidad de vida en sí. Tenemos que reconocer que la presentación clínica es de dos tipos. Hay lo que le llamamos maldigestión y malabsorción. Ambos presentan lo que es para todos conocido, que es la diarrea y la esteatorrea con baja de peso. Y les dije que está un poco más allá la presentación clínica de esto. Maldigestión vamos a ver básicamente porque hay un déficit de absorción de los nutrientes esenciales, lo cual va a generar en sí una malnutrición y también puede generar osteoporosis, problemas oculares, puede producir problemas cardíacos e incluso dérmicos. Todo eso como consecuencia de una falta de absorción de los nutrientes esenciales. A eso le llamaremos maldigestión. Pero cuando hay alteración en la absorción de vitaminas liposolubles, micronutrientes, antioxidantes, todo esto se conocerá como malnutrición en sí. Muy importante conocer los dos términos. Yo les presento precisamente esta diapositiva, puede ser un poquito cargada, pero me refleja muy bien lo que quiero mostrarles. Normalmente los pacientes que tienen insuficiencia pancreática exocrina tienen esteatorrea, por ejemplo, acá. Esta no es la única patología que da esteatorrea, y debemos reconocer que pacientes con enfermedad celíaca, por ejemplo, presentan esteatorrea, e incluso pacientes que tienen síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces,
el tener esteatorrea, un paciente que tenga esteatorrea tiene que ir en una búsqueda mayor precisamente de estudio para ver si hay insuficiencia pancreática exocrina, obviamente de causa pancreática en sí, ¿no? Y los síntomas como el bloating, el dolor abdominal, la constipación, por ejemplo, no son muy... Acá, por ejemplo, la constipación no es frecuente en una insuficiencia pancreática exocrina, pero es algo que se ve en el síndrome de intestino irritable. Es para hacer un poco de diagnóstico diferencial. No es algo que se vea normalmente en ellos. Sin embargo, se superponen muchísimo con este tipo de patologías y hay que tomarlas en cuenta en sí. En ausencia de esteatorrea, hay que pensar en otras patologías en sí. La parte central de mi exposición está basada precisamente en esto que son los test diagnósticos. Ustedes ven acá una gran cantidad de test directos e indirectos. Estos test directos, que son pruebas de estimulación fisiológica fundamentalmente, son bien complicados de realizarlos, mientras que los test indirectos, que vienen en una gran cantidad, me voy a centrar en los principales, que básicamente son la elastasa, vamos a ver lo que es un poquito la grasa fecal y lo que es el test de aliento con triglicéridos marcados con carbono, ¿no? Esto es importante porque solamente se ha visto que pacientes que no tienen esteatorrea tienen hasta el 62% de los casos pueden tener insuficiencia pancreática exocrina. Los pacientes que tienen esteatorrea, en la mayoría de los pacientes con pancreatitis crónica lo tienen. Continuando con esto, vemos básicamente que los pacientes, cuando se les va a realizar un test básicamente fisiológico, lo que se hace es estimular precisamente con secretina. Se utilizan estos tubos, que son los tubos de Liguori y de Dreyling, por ejemplo, en los cuales se hace un aspirado del contenido gástrico y finalmente del contenido duodenal para hacer una medida posterior de lo que son las secreciones pancreáticas. Muy complicado de hacerlos. En este test de Lund, por ejemplo, lo que se hace es dar el Ensure, que tiene una cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos diferentes, para que ya se pueda hacer una medida posterior de lo que es la tripsina. Muy pesado también porque hay que hacer la aspiración del contenido que les acabo de mencionar, del contenido duodenal. Endoscópicamente también se puede hacer, pues sí. Sin embargo, al hacer el aspirado del contenido duodenal, tener al paciente para el dosaje de bicarbonato a los 30 minutos, 15, 30, 45, 60 minutos, necesitas tener a un paciente con un endoscopio metido en la boca durante casi una hora. Imagínense tener a un paciente en esa condición. Por consiguiente, estos tests, si bien es cierto que son muy buenos para hacer el diagnóstico, son muy poco prácticos en la vida diaria. Lo que es muy útil, y para el grupo de Alicante, precisamente el doctor de Madaria, consideran como su gol estándar es utilizar la grasa fecal, que básicamente es la recolección en 72 horas de lo que son las muestras de heces, y se diagnostica cuando hay más del 7% de la grasa fecal en sí. El problema acá es para el laboratorista. Obviamente es bastante desagradable hacer la recolección de muestras, en este caso de un paciente así. El esteatocrito se considera como una prueba también menos difundida, pero si algo tenemos que tomar en consideración es la elastasa fecal, que sí la tenemos en nuestro país. Recordemos que la elastasa es una proteasa específica del páncreas y que no se degrada en el tubo digestivo, y obviamente se considera normal cuando tiene más de 200 microgramos por gramo, y cuando tiene un valor de menos de 100, ahí vamos a llamarlo como una insuficiencia pancreática exocrina severa, pero no es un test perfecto. Recordemos eso, porque hay pacientes que tienen falsos positivos y hay algunos que pueden tener falso negativo. Pero acá quiero que tomen atención en este dato importante. La cantidad de falsos negativos es bastante escasa. Entonces, si hay algo de lo que se puede, catalogar como importantísimo en la elastasa fecal, es que si es negativa, la probabilidad de una insuficiencia pancreática exocrina es casi nula, porque tiene un valor predictivo negativo bastante alto, pero sí puede haber falsos positivos por sobreposición con otras patologías como les he mencionado. Mientras más severa sea la insuficiencia pancreática exocrina, obviamente la elastasa será mucho más positiva. Es un problema cuando tenemos una insuficiencia pancreática exocrina leve porque la sensibilidad baja notablemente. El test de aliento
que es otra prueba que es muy difícil de realizarlo porque se requiere tiempo, se requiere aproximadamente 6 horas de que el paciente sea evaluado, tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. El grupo de Santiago de Compostela lo usa muchísimo en España, y obviamente para algo que sirve mucho es para medir el éxito de la terapia de reemplazo enzimático. Igual, haciendo la medida y la comparativa con la elastasa fecal, también tiene falsos positivos y también tiene una tasa de falsos negativos que es bien baja. Entonces, si comparamos ambos estudios de elastasa fecal y comparamos esto con los triglicéridos, vemos que las dos pruebas son muy buenas, son bastante comparables, y las dos pruebas tienen alto valor predictivo negativo. Esa es la ventaja que tienen estas pruebas en sí. Lo que hoy día se utiliza muchísimo es utilizar los marcadores nutricionales, entre ellos fundamentalmente lo que es el magnesio en la cantidad de 2.05 miligramos por decilitro. Sin embargo, se pueden utilizar otros marcadores nutricionales como la albúmina, la proalbúmina, por ejemplo. Todos tienen un OR bastante importante para predecir lo que es una insuficiencia pancreática exocrina. Mientras más pruebas positivas o mientras más marcadores nutricionales alterados haya, la sensibilidad y la especificidad se vuelven equiparables. Cuando hay más de 2 pruebas alteradas, por ejemplo, tenemos un éxito de sensibilidad de 80 y especificidad de 81%, con un valor predictivo negativo bastante interesante, ¿no? Este es el algoritmo que básicamente les propongo. Hay muchos algoritmos en las diferentes guías, sin embargo, creo que podría hacer un resumen al respecto. Si tenemos la sospecha clínica, debemos hacer pruebas de evaluación funcional. Lamentablemente en este caso vamos a poder hacerlo solamente los indirectos, ya que estas pruebas son bastante pesadas y engorrosas, sobre todo las pruebas funcionales. Entonces, si tenemos un paciente con elastasa fecal menos de 100, ese paciente debería ir a una terapia de reemplazo enzimático. Si no tiene menos de 100, hay grupos que lo que plantean es la evaluación nutricional, y sería importante siempre tener estos marcadores de evaluación nutricional, que si está alterado, vamos a una terapia de reemplazo enzimático, y si está normal, lo que se hace es lo que para el grupo de Alicante es el gol estándar, que es la grasa fecal en sí, ¿no? Y si obviamente está alterado, podemos pasar a la terapia de reemplazo enzimático. Muchas veces la evaluación morfológica son complementarias a todas estas evaluaciones funcionales para poder dar la terapia de reemplazo en sí. Par de palabras con respecto a tratamiento. Recordemos que acá lo que se utiliza es precisamente enzimas. Tenemos las cápsulas, que habitualmente esta cápsula acá, la cápsula externa, la capa externa, se degrada rápidamente en lo que es el estómago, liberando estos microgránulos. Esos microgránulos son resistentes al ácido y lo que hacen es pasar directamente hacia el duodeno, y cuando el pH es mayor de 1.5, estos microgránulos se rompen y ahí es donde se liberan las enzimas pancreáticas que tiene precisamente estas cápsulas, ¿no? Se ha comparado el hecho de si lo debemos dar antes, durante o después, o repartir en las comidas. La verdad que este estudio del grupo de Santiago de Compostela, del doctor Domínguez Muñoz, ve que básicamente no hay diferencias entre darlo antes, durante o después. Hay muchos que utilizan darlo durante la comida, sí, pero no hay mayor diferencia al respecto. La dosis de tratamiento, sí, recordemos que debe ser bastante alta, se debe dar 50.000 unidades internacionales en sí, repartidos en las 3 comidas principales, y es importante recordar que se debe dar una dosis, la mitad de la dosis principal, en el caso de que el paciente consuma como snack, es decir, entre comidas en sí. ¿Y cómo se hace el monitoreo? El monitoreo es clínico fundamentalmente, porque el paciente que tiene una terapia de reemplazo va a mejorar de su peso, va a disminuir su esteatorrea y los síntomas como la flatulencia, por ejemplo. Y obviamente se puede hacer evaluaciones nutricionales, y eso se verifica de manera laboratorial. Hay 2 formas de poder estar seguros si nuestra terapia de reemplazo enzimático está funcionando. ¿Qué pensamos si no responde al tratamiento? Que no lo esté cumpliendo, que la dosis sea subóptima, que puede pasar. Muchos lo que hacen es aumentar la dosis de la terapia de reemplazo enzimático, que esté inactivado por el ácido, para lo cual lo único que hay que hacer es dar un inhibidor de bomba de protones, y con eso suele mejorar la absorción y la funcionalidad precisamente de estas cápsulas. Y lo otro es buscar si hay otras enfermedades concomitantes en sí. Como conclusiones, 2 diapositivas que recuerden un poco lo que es el algoritmo, que recuerden siempre que
En nuestro país lo que podemos hacer es la tasa fecal. Recuerden que esta tiene un alto valor predictivo negativo y por eso es importante tener en cuenta. Lamentablemente nuestras pruebas funcionales no están disponibles y no son fáciles de realizar en ningún lugar. La insuficiencia pancreática exocrina es una enfermedad que es más frecuente de lo que uno piensa, pero hay que conocer la patología en sí. La elastasa fecal dentro de nuestro medio yo creo que es el método diagnóstico más eficaz porque es de un costo bajo y es bastante fácil de realizar. Es un test realmente elegante para esto, ¿no? Las dosis pancreáticas deben ser altas, las dosis de terapia de reemplazo enzimático deben ser altas y siempre hay que valorar una respuesta nutricional y una respuesta clínica en sí. Ya conocen los casos en los cuales si no responde, podemos aumentar la dosis o bien podemos utilizar un inhibidor de bomba de protones para poder mejorar el rendimiento de esto. Espero que la exposición haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por escuchar. Agradecemos al doctor por su brillante exposición.